En la página 14 estoy ya, comienzo a hablar de representaciones dramáticas, cuarta línea, canto coral y solístico, que tuvo, como dice ahí, una importancia al menos igual a la del diálogo. Esto ya lo he dicho, las tragedias de la antigüedad no son las obras de teatro que nos enseñan hoy, con actores y diálogos hablados, sino que eran obras musicadas. Fíjense a qué punto, que si pasan al siguiente párrafo, dice, un momento que lo localizaré enseguida, en algún sitio, ahí dice, las formas que no tenían, segundo párrafo, al final del párrafo, dice, todas las formas poéticas, no solo las tragedias, sino cualquier forma poética, que nos han llegado, todas estaban destinadas a ser cantadas con acompañamiento instrumental. Y en algún otro sitio dice, y aquellas formas que no tenían música, que también las hubo, ni siquiera tenían nombre. También hubo algún género de entretenimiento, tipo hablado y otras cosas, pero si no eran acompañadas de música, no recibieron nombres. Voy a decir, actualmente prácticamente todos los términos técnicos que empleamos en literatura o en poesía son vocablos que en la época eran vocablos musicales, porque el griego clásico era una lengua tonal. Aquí, ahora les explicaré qué es. Este es Menandro, el cómico más famoso de los tiempos de Alejandro, y una de sus obras, un fragmento, y esto que ven aquí es una vocal. Es decir, la voz humana es eso, mi voz no es un chorro de consonantes indiferenciado. Ustedes obtienen la información mayormente de las consonantes, pero entre consonante y consonante hay una vocal, pero si no la consonante no se podría agarrar a nada, y esa vocal tiene una altura. Es decir, se puede encontrar sobre la cuerda de un violín, no corresponderá a un traste ni nada, pero tiene una altura, y como tal resuena y es la serie armónica, literalmente es así. Las vocales son sonidos musicales, es decir, la vibración de mis cuerdas, igual que canta un cantante. Bien, pues el griego clásico, es decir, la lengua que se utilizaba en estas tragedias, era una lengua tonal. Incluía, esto se sabe, lo de los saltos que voy a citar también, se sabe con certeza, incluía hasta saltos de quinta. Esto no quiere decir que hablaran con cadencias tonales como las que usamos hoy, sino que al hablar, como ocurre hoy en algunos idiomas que todavía quedan, la altura a la que se decían las cosas o el hecho de subir o ascender, en fin, las inflexiones de la voz, que así se llaman, determinaban el significado. La definición que da Aristoxeno de canto es muy ilustrativa. Dice que la voz, al hablar, atraviesa el espacio tonal sin detenerse. Eso es lo que dice, para distinguirlo. Aristoxeno, que es de estos siglos también, siglo III a.C. más o menos, dice, cuando hablamos la voz atraviesa el espacio tonal sin detenerse, quiere decir que igual está aquí, que aquí, que aquí. Ahora estoy utilizando grafía moderna, eso no les molesta. Mientras que al cantar, dice, se detiene, claro, se detiene en un sonido de una altura determinada. Si es un microtono, pues estará aquí, pero se mantiene sostenido. Y por eso está esta transparencia aquí, para ilustrarles que en el mundo clásico, es decir, Grecia y Roma, los conciertos y los coros no ocurrían solo en las Panateneas o en las Píticas. En las Olimpiadas no había festivales musicales. Los festivales podían incluir pruebas atléticas, pruebas musicales y literarias, o una combinación de ambas. Pues esto abundó, se representaron muchísimas tragedias. Estos instrumentos ya los conocen, los vieron en la clase de Laulos, el cuadro de Dalí creo que también. Aquí no hay mucho más que aclarar. Y pasamos al párrafo siguiente, es decir, salto 2 párrafos y estoy en Damon, lo ven ahí, tiempos de Pericles, antes de Alejandro Magno. Justo antes, la edad de oro de Atenas, cuando Atenas fue el modelo y faro de... Es decir, todavía no existía Alejandría. Y esto que vemos aquí es el Odeón de Pericles, el que se cita ahí. Damon, es decir, el preceptor de Platón, o el tutor de Platón, este es el que convenció a la Asamblea de Atenas de construir este edificio, es el padre de la teoría de Letos. Fue el primero que dijo, lo que dijo Damon, hasta donde sabemos, es aquello de, dijo, la música tiene un efecto sobre el carácter, es decir, sobre el estado psíquico o mental, como hablábamos entonces. Y por tanto, diferentes músicas han de tener diferentes efectos. Esto dijo Damon, y de ahí vino después toda la teoría de Letos, que de eso ya hablaremos. Pero fíjense, este
fue el que convenció, porque era consejero también y vivía en la corte de Pericles, le convenció para construir el Odeón, que era un teatro, como dice ahí, un edificio cubierto para espectáculos de canto. Espectáculos de canto puede ser un señor que tañe lira y canta a la vez, o puede ser un artista con coro, que se llamaban coropsaltrias, era un tipo de espectáculo también, puede ser un coro, puede ser una tragedia, pero no es un teatro, es hoy diríamos un auditorio, sí, literalmente, con todas las letras. Ahora se lo mostraré mejor, es una reconstrucción, claro, porque del Odeón de Pericles no queda nada, pero sabemos dónde estaba, qué forma tenía. Aquí esto es un corte como un queso, ¿no? Aquí lo vemos en planta, y aquí es como si lo hubiéramos cortado por aquí, estuviéramos mirando desde un lateral, las gradas, la escena, estos son los cuartos que hay detrás de la escena, para la maquinaria, los trajes, para los actores. Bueno, claro, tú ves el espectáculo, qué bonito, pero ahí hay un trabajo, era un negocio. La temporada de festivales y certámenes de estos en las ciudades atraía a mucha gente y se hacía mucho dinero, en tiempos de Augusto y después también, y casi en el siglo III, en Roma había 184 días de fiesta al año, que se dice pronto. Para los romanos, claro, los esclavos no, pero los que éramos romanos sí. Bueno, este es uno de esos, aquí lo ven mejor, esto es la Acrópolis, pero no en tiempos de Pericles, sino en el siglo II después de Cristo, es decir, 700 años después de lo que estoy diciendo. Uno de los dos centros culturales para las élites de todo el imperio. Esta es la Acrópolis, este es el teatro de Dionisos, el famoso, ahí sí es donde se celebraban las Dionisias, ahí sí. Pero esto que hay al lado, lo ven aquí, esto cuadrado, esto es el Odeón de Pericles. Hoy en día no queda nada. Este es el Odeón de Pericles, junto al teatro de Dionisos. Mientras que en el siglo II después de Cristo, en tiempos de Marco Aurelio, los emperadores hispanos, estos de la Bética, Herodes Ático, de una familia de banqueros ateniense, la familia más rica, construyó este, que es más del doble de grande que el otro. Se lo dedicó a su mujer, que había fallecido. Es decir, este es el Odeón de Pericles, el que está hablando el programa. Cubierto, de tal siglo, a Damón lo echaron. Cuando se murió Pericles, este edificio, es que no se lo imaginen como se puede ver hoy, forrado de mármol, estatuas de lujo, techos de madera, pero una madera espectacular. Este fue el edificio más caro del siglo V en la antigüedad, y le costó el ostracismo al que formuló la doctrina de Letos, que fue Damón. Mientras que este edificio de aquí, ahora lo vamos a ver ampliado, a mí me recuerda siempre al Teatro Real. No es el Teatro Real, pero la fachada, una persona aquí pues tiene este tamaño, aquí, chiquitito. De este sí que queda a pie, restos. Este es el Odeón de Herodes Ático. Es decir, hemos avanzado desde aquí, ¿no? Aquí estaba el teatro de Dionisos, aquí estaba el Odeón de Pericles, y por la avenida Majestuosa vamos avanzando y pasamos por delante del Odeón de Herodes Ático, siglo II después de Cristo. Este es Von Karajan tocando en el 30 y tantos con la Filarmónica de Berlín también. Aquí se siguen haciendo espectáculos, pero esto es lo que queda de este, del más grande. Del otro no queda nada. Sabemos dónde está la planta, dónde está ubicado, se identifican cosas. Esto no son los teatros, olvídense de eso. También hay sesiones grabadas en Alicante. Si teclean Odeones, hay un par de sesiones enteras y a trozos, como siempre, en el canal, donde estas cosas se pueden ilustrar. Es decir, auditorios casi mil años antes, este no, pero el otro sí, de la caída de Roma. Y esto que ven aquí es Argos, otra ciudad importante, porque esto era una práctica habitual, es decir, cerca del teatro, como en el caso de Atenas, cerca del teatro, al lado o enfrente, se construía un odeón. Esto es un edificio similar al de Pericles. Por fuera se ve cuadrado, pero es porque está techado. Y por dentro es semicircular. Es decir, aquí vamos a ver en un momento, es como un teatro, pero en chiquitín. Y ahí no se representaban tragedias. Aquí podían caber 10.000 personas, o 12.000 a veces, mientras que el aforo de un odeón típico estaba entre las 2.000 y 5.000. En el de Herodes Ático no, este era muy grande, y alguno que construyeron los emperadores después, Domiciano por ejemplo, en torno al año 100, en Roma construyó uno, creo que más grande incluso que el de Herodes Ático. Bueno, hoy está reconstruido en parte y ahí se siguen celebrando cosas.
Y este está aquí para ilustrarles eso, que esto no es un fenómeno que ocurriera solo en Atenas, sino en muchas ciudades. Junto al teatro, cerca, había otro edificio, techado esta vez sí, similar pero más reducido. Porque ¿por qué no es este teatro como el otro? Por la montaña. Este es el caso de Argos, es un caso especial. Normalmente es semicircular, como los que están acostumbrados a ver. Veamos un ejemplo. Esto es Amán, en Oriente Medio, a principios del siglo. La franja que hoy es Jordania, Israel, Líbano, todo eso, ¿no? Esto que ven aquí es el teatro de la ciudad, mientras que esto que ven aquí es la fachada del Odeón, que también era semicircular. Ahora lo verán mejor. Esto es Amán a principios del siglo XX. Esto es Amán hoy. Volvemos un siglo atrás. Bueno, la gente tiene que vivir, claro. No vas a vivir ahí. No construyas ahí porque ahí debajo está enterrada la sabiduría de Atenas. Bueno, esto no es el mismo teatro. Esta es la ciudad actual. Este es está reconstruido, claro. Reconstruido el teatro y aquí viene el Odeón. ¿Se ve? Teatro, Odeón. Nos alejamos un poco, pero son las mismas colinas. Teatro, Odeón. Avanza un poco más. El Odeón de Amán, visto desde el otro lado. Es decir, desde aquí. ¿Sí? Ven que es chiquitín. ¿Qué aforo tendría esto? Pues muy reducido. Tampoco sabemos si en este caso esta superficie era así. Yo creo que la han reconstruido, que aquí faltaría, pero no lo puedo, en este caso concreto no lo puedo asegurar. Entonces les voy a mostrar el aspecto que podía, claro, una figuración actual, ¿no? Una sala de conciertos de estos tiempos. Bueno, fantasía, ficción aparte, claro, muy diferente no puede ser. Y si quitas lo improbable y lo imposible, como decía Sherlock, lo que queda tiene que ser la verdad. Lujo, fíjense en los suelos, mármol pulido, que se reflejan las figuras en un suelo y abrillantado por sus limpiadores, pues igual que hacemos hoy, no digo exactamente igual, pero el mismo rollo, como se diría en la calle, ¿no? El mismo. Y aquí se ilustran los mosaicos, no me quiero desviar del programa. Bueno, ese párrafo ya saben de qué va, ahí está el Odeón de Pericles, abajo habla de la armonía de los setos, eso lo veremos en su momento en detalle, ya lo hemos introducido. Damón, el padre del asunto. Paso a la página 15. De nuevo vuelve a aparecer la música de las esferas en esos dos primeros párrafos, ya la hemos introducido, me la voy a saltar igual. Lo ven, ¿no? Los tres primeros párrafos hablan de cosas parecidas, música de las esferas, los planetas, etc. Y en el siguiente, ese más largo, se les habla de nuevo de dramas musicales, de términos técnicos, de lo que hoy llamamos literatura, oratoria, poesía, que en el tiempo eran vocablos musicales, designaban tecnicismos musicales. Esto que ven aquí es un mosaico para recordarles que en estas obras trágicas el instrumento, en esto no, estos son conciertos, pues toca el que toca o los que toquen, pero en las tragedias, en las comedias, sobre todo en las tragedias, acompañando a los coros, siempre había un aulos doble, siempre, podía haber otros, pero lo que no faltaba nunca era un aulos doble que tañía normalmente cuando cantaba el coro. Y aquí vemos un mosaico, están en casa del trágico, que es él es el trágico es el compositor. Esquilo, Sófocles, Eurípides, cualquiera de ellos, cientos, tenemos noticia desde los tiempos de Pericles hasta el siglo III después de Cristo de varios centenarios, noticia, es decir, sabemos el nombre, la ciudad en algunos casos donde nació y a veces alguna cosa más y poco más. Está para ilustrarles el nivel de detalle del mosaico que se adquirió. Aquí vemos el auleta que toca en el coro de la tragedia, él es el trágico, están después de la representación o antes, pero en su casa, no en el teatro, que es donde se hacían las fiestas. Tú eras el ganador, pues después te llevaban de parranda a casa del más rico de la ciudad, todo pagado toda la noche y lo que hiciera falta, y por las calles y todo, había una gran fiesta. Y aquí se ha ampliado uno de estos mosaicos, este probablemente corresponde a una persona, a una auleta real, no digo que sea clavado, pero seguramente se le parecía, y estas ya las vieron algunas, tubos, aulos dobles, mucho antes de Grecia, ya con manos separadas. Este tema, el de en qué medida el habla y sobre todo la música y la palabra se entremezclaban para dar significado a las cosas y en las formas dramáticas y las formas artísticas, no fue retomado
hasta 1000 años después de la caída del imperio, en tiempos de los renacentistas, y esto sí es tema que veremos más adelante, cuando lleguemos al Renacimiento, en el curso de estética. Es decir, los renacentistas formularon las primeras óperas, que no las llamaban óperas, las llamaban melodrama en música, como un intento de resucitar, de volver a dar vida a estas obras de la antigüedad que sabían que se cantaban pero que no tenían nada. Galileo, como han visto por ahí, bueno, Galileo y los Bardi y May y todos ellos tenían apenas tenían tres fragmentos de esos 60, 2 se demostró después en el siglo XIX que no eran tan antiguos, no eran de estos tiempos, eran posteriores. Es decir, ¿qué tenían los renacentistas? Pues 3 y no res, ¿no? Pero sabían cosas de la antigüedad. Intentaron, esta polémica no la vamos a tratar aquí, pero durante el curso sí, lo que dijeron unos y otros. Antes, cuando citábamos a los libros, se me ha olvidado enseñarles uno. Estábamos en la página 13, ¿se acuerdan? Que les he pasado ese librito, cuando se citaban los... Y en el párrafo cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, sale Quintiliano, Arístides Quintiliano, pero este es romano, este es después de Cristo, es decir, de la antigüedad de los tiempos de Pericles y todos estos, que tenemos nada, de música, digo. Y después tenemos un libro de Aristoxeno, que este sí que es contemporáneo de Alejandro, que se llama, no recuerdo exactamente, de armónica, creo que se llama, Elementa Armónica se llama. Fíjense lo que pasa con ese libro, este sí que es de los tiempos de Alejandro. Tiene 3 partes, rítmica, melódica y armónica. Y solo nos han llegado las 2 primeras, la tercera está perdida. Es decir, el libro por alguna razón ha sobrevivido, pero el último capítulo o la última sección que llevaba ese título, armónica, pues no sabemos nada. Este libro, en cambio, es ese Quintiliano que sale ahí, que tampoco tienen que saberse quién era, en fin, ni cuántos años vivió, ni las 1000 perrerías, pero sí, lo que les diré es este libro, está traducido, publicado en castellano, ahora se lo paso, y al final, aquí si despliegan esto, verán el primer sistema de notación musical de los griegos. En la clase del laúd ya vimos sistemas de notación musical de los babilonios. Lo despliegan con cuidado, pues verán varios, yo mostraré uno al final de la clase. Este es el de Quintiliano, el de Aristoxeno, creo que al castellano no sé si está traducido, a veces sí, de Elementa Armónica, pero nos falta precisamente la parte más crítica. Como decir, hemos encontrado aulos, pero le faltan los agujeros o algo así. Pues aquí tenemos a Orlando Di Lasso, un franco-belga, un gran musicazo de estos tiempos. Es decir, cae Roma y hasta 1000 años después no se retoma este tema, la relación entre música y palabra y cómo esto se combina en las formas dramáticas o musicales. Y después de ellos también Wagner, ahora lo veremos, pero antes de pasar a Wagner tenemos a Nicola Vicentino. Este señor vivió en 1500, como ejemplo de lo que estaba diciendo hace un momento. En el Renacimiento se redescubre a los clásicos, es decir, a los que eran mejores en todo, ¿no? Que era como hablaban, gracias a que Gutenberg comercializa su imprenta, esto se expande, se empiezan a imprimir copias de todos los clásicos y hay que quitar las puertas del campo y dejar que el campo siga extendiéndose. Hubo una polémica enorme durante el Renacimiento sobre qué fuera la música de los antiguos, sobre cómo se cantaban estas obras musicadas. Bueno, ya lo han leído. Cualquier forma literaria, no solo la tragedia, sino cualquier cosa compuesta en verso o como fuere, tenía música. Hubo una gran polémica, sobre todo porque también sabían cosas de sus tetracordos, de los microtonos y esas cosas y cuartos de tono, que ya veremos algo en el curso, al punto que en 1550 y tantos, este es Nicola Vicentino, hubo un debate público delante del coro papal, el mismo coro que verán el primero en lo de los castrati. El vídeo que tienen que ver de los castrati, ahí hay una buena sección dedicada al coro papal, pues el mismo coro. El coro papal y 2 compositores de renombre y el mismo papa allí, y se presentó Nicola Vicentino y el otro era Vicente Lusitano, 2 expertos en música griega de la época, pues amigos de Galileo y de los Bardi y de Zarlino, eran todos conocidos, ¿no?
Y la polémica consistía en que Vicente Lusitano sostenía que la música de su tiempo, están hablando del contrapunto polifónico de 1500, una música ya muy rica, como la de Monteverdi, entonces armónicamente y contrapuntísticamente muy rica, decía que se podía explicar solo con el género diatónico, y la de los griegos también, mientras que Nicola Vicentino hablaba además de los famosos géneros de los griegos. No sé si saben eso. Me voy a parar, pero el tetracordo tenía 3 divisiones diferentes del tetracordo. Uno era tono, tono, semitono, como el nuestro. Mi, re, do, si, 2 tonos y un semitono, pero en el cromático y en el armónico había tonos dobles tonos o bitonos, después lo verán, que es más que una tercera mayor, con una tercera aumentada. Bueno, ya lo han visto antes. Todos los intervalos que usamos hoy y otros muchos. Y fracciones menores, como cuartos de tono y este tipo de cosas. De modo que Vicentino llegó a construir, esto es el archicémbalo de Nicola Vicentino, es un clave triarmónico, cuyas teclas están divididas en 3 y según donde son pulsadas, es decir, puede ceder la tecla entera o este trozo o este trozo. Es decir, es un clave que permite interpretar música diatónica como la nuestra, como la de Zarlino, tonos y semitonos y sin más complicación, aparte de ligeras diferencias de afinación, pero también fracciones menores como cuartos de tono, leimas no, porque el leima es una cosa muy chiquitilla, la coma pitagórica eso es perceptible, pero atrás. Bien, esto solo para ilustrar el nivel de la polémica que caracterizó al Renacimiento. Es decir, cuando cayó Roma, en los últimos tiempos ya no había tanta tragedia, tanta cosa, pero eso ya lo aclararemos en otra clase. Hasta 1000 años después no se retomó este problema, si la música y el habla, porque recuerden, no, el griego clásico era una lengua tonal, es decir, un idioma en el que cuando tú modulas la voz, cambia el significado. ¿Qué ocurre cuando cantas? Es decir, si yo compongo una ópera en griego clásico, si la línea musical que he escrito contradice o va al revés que la propia melodía del habla, es decir, ahí se pueden crear muchos efectos semánticos o de cualquier tipo de distorsiones, que el que lo entiende a lo mejor lo encuentra gracioso y se ríe, y el que no lo entiende no, y a lo mejor nosotros no nos enteraríamos de nada. Si solo oiríamos la música, atenderíamos a los intervalos y a todas esas cosas, pero de cómo se tramasen la entonación propia del griego clásico y la pieza en cuestión, pues ahí no nos enteraríamos de nada. Y después de ellos Wagner, también esto lo tienen por aquí, estoy en la página 15, a mitad del párrafo, un poco más abajo, durante el siglo XIX, y el año que viene, la Generalitat mediante o quien sea, si tenemos trabajo, porque ya estoy a esperar. Bueno, todos estamos un poco así, ¿no? Superior. Nadie sabe nunca si va a trabajar el año que viene. Pues ya lo retomo. Quiero decir, en el programa de segundo que estoy dando este año, sí que se habla de Wagner, del teatro de Wagner y de lo que ocurrió ahí. Y eso es respecto a la tragedia. Seguimos avanzando. Estamos ahora en la página 15 abajo, donde vuelve a retomar la doctrina de Letos y está hablando durante esa página y la siguiente de cosas parecidas. Yo hoy no voy a entrar en detallarla, ustedes ya lo verán, pero sí decirles, recordarles lo que ya hemos dicho antes. Para los griegos, la serie armónica o las razones, los ratios constantes en las cuerdas, la división progresiva, reflejaba dos cosas, tanto la estructura última del cosmos como lo que les he dicho, cuanto las leyes del funcionamiento mental. Ellos decían sí que, cuáles fueran, eso no se sabe. Era una forma de explicar por qué invariablemente un humano, sea tracio, griego, árabe o lo que sea, cuando oye música, es como ustedes y yo. Podíamos ver a la bestia más infame del Averno como Hellboy. Bueno, Hellboy es simpático y es enrollado, pero da igual. Podían ver al demonio más abstruso, que si lo viéramos en un rincón tañendo liras o flautas, lo mismo que pasaba con el Neandertal. Nos quedaríamos parados diciendo, ahí hay algo de humanidad. ¿Esto a qué se debe? Pues según ellos, a que esas leyes eran las mismas que había aquí, o al extraterrestre más raro que se puedan imaginar. Esto es literalmente así. Incluso sus enemigos pueden tener enemigos mortales, pero si los ven cantando, tañendo, un humano pues atribuye ahí un pozo de humanidad, algo, y dice, no es tan malo, ¿no? Tiene un trocito que no es tan malo.
Esto ya lo postularon los griegos, por eso está hasta aquí, y de la teoría del etos ya hablaremos en detalle durante las clases que vienen, bueno, hasta donde se cita en el programa. Yo ahora no me quiero parar más. Damon, ya lo hemos aclarado antes, Damon o Daemon, el tutor de Platón, a su vez Platón de Aristóteles y Aristóteles de Alejandro Magno. Damon es contemporáneo de Pericles, aquí está Pericles, este es el otro Deón, no el que le costó el ostracismo, este no es Damon, no sé, eso tampoco se veía, es un cuadro, es Platón y Homero, pero es el mismo personaje, el que sale de Platón. Y de Letos, aquí nada más, solamente es una pasada rápida con un mustache. Aquí sí, estas son dos pinturas romanas para que intenten observar lo que les estaba diciendo antes. Hasta 1000 años, más de 1000 años después de estas pinturas, no se alcanzó, no se recuperó, habría que decir, no se volvió al nivel técnico que estamos aquí. Es decir, esto es siglo V a.C., esto es el año 0, estos son frescos romanos que nos han llegado muy pocos, de griegos ninguno, pero algunos poquísimos. Este es un centauro enseñado a la tañer, una lira, pero una lira con caja, es decir, esto no es una lira casera, ¿no? Que doblo un palo ahí, pongo 4 cuerdas, da las notas, solo tengo que dar do, re, mi, o do, re, fa, o mi, re, do, si, o lo que sea, sino que es un instrumento de luthier, y esto es lo que intentaba hacerles observar. No me quiero salir del programa, estamos en la página 17. Ahí al principio se les vuelve a hablar de musique, ya retomaremos el tema, por cómo dividían, por cómo estuvo dividido el sistema educativo durante estos 1000 años e incluso durante parte de la Edad Media, donde lo hubo. Es aquello del quadrivium y el trivium famoso. Ya les mostraré cómo la música estaba con las ciencias. Es decir, el trivium era retórica, gramática y no recuerdo qué otra cosa, mientras que el quadrivium eran aritmética, el término matemática es del romanticismo francés, aritmética decían, astronomía, geometría y música, es decir, todas aquellas disciplinas que tenían que ver no como lo hacemos hoy, con un recuento de cantidades, sino con el cómputo de proporciones. ¿Qué define a un sólido, a un poliedro? Es cuántas caras tiene, si sus lados son iguales, cómo se relacionan con otras caras. Lo que define a la astronomía es lo mismo, cada cuánto tiempo aparece tal estrella o tal otra, porque hay eclipses, porque las cosas parecen dar vueltas, pero en un patrón regular. En el caso de la aritmética no hace falta abundar, ya hemos enseñado los números irracionales, que es lo más raro, y lo sigue siendo hoy. No podemos vivir con los infinitos, pero sin los infinitos tampoco, es una paradoja. Y los infinitos aparecen en la naturaleza cuando intentamos descomponerla en fracciones exactas, pero hay que contar con ellos. Es decir, un infinito es una cosa que rompe la cabeza de Einstein y de cualquier físico y de cualquier matemático, porque es un concepto que aquí no cabe. Pero si no los usamos para construir naves y para calcular las cosas, los cálculos no salen. Los infinitos están ahí y hay que contar con ellos. Unos son de una especie y otros son de otra. Lo digo por lo que he dicho antes. Ideas, me estoy refiriendo, claro, no a inventos ya 1000 maquinitas como tenemos hoy, sino las ideas fundamentales de la ciencia moderna, prácticamente no hay ninguna que no fuera formulada, al menos planteada por los antiguos. De la música ya hablaremos con más detalle en relación con lo que estoy diciendo aquí, y a partir de ahí ven que comienzan a aparecer intervalos en los 3 últimos párrafos, 4, yo tampoco voy a entrar ahora, hay más después, tonos, cuartos de tono, ditonos, que sí que son 2 tonos, y bitonos con B, que son más de 2 tonos, porque no es lo mismo obtener un intervalo, ahora estoy hablando a oídos de músicos, los músicos lo distinguiríamos inmediatamente, diríamos, ese está más alto y ese está más bajo, luego no es la misma nota. No es lo mismo que yo obtenga los intervalos de dividir la cuerda sucesivamente, o el tubo, a que los obtenga de restar quintas de octavas o cuartas de octavas y lo que me quede o cosas así. Pues si yo cojo de octava a octava, la divido en medio, ahí en el centro está el tono. O cojo cualquier tubo, la divido en 9, corto 8, ahí está el tono. Es decir, el tono, que parece una cosa absoluta, no lo es como el color o algo así, ¿no? Un cierto tipo de color.
no es exactamente igual si yo lo obtengo por geometría o por cálculos numéricos o, como se dice, experimentalmente, es decir, a oído. El tono es como que cualquier humano de la cultura que sea miraría el arco iris y sobre una pantalla diríamos, señala cuando cambie el color, y señalaría. A lo mejor en su cultura lo llama verde y otros lo llama Virdux, eso ahora no viene al caso. Es decir, aquí tienen cosas muy, muy curiosas como la división de la cuarta en 60 partes, Aristoxeno, el penúltimo párrafo por el final. Estas cosas las veremos con un poco más de detalle, ahora no se preocupen por eso. Lo que estamos intentando introducir, y llevamos un mes intentándolo, por eso todas esas clases que hemos grabado, para mostrar que el mundo antiguo fue un mundo vasto, muy complejo, mucho más de lo que se cuenta en los libros de historia de la música, que de Grecia y Roma no se cuenta nada, y que desarrollaron una teoría musical muy compleja. Mucha gente se imagina a los griegos así, ¿no? Vestidos de blanco, y a los romanos también, vestidos de blanco cuando no están en la guerra o en sus negocios, teniendo una lira y calculando intervalos de estos de Pitágoras y sin salirse del tetracordo. Nosotros también tenemos una unidad de escala que no es el tetracordo, es la octava, y no estamos siempre dentro de la octava. Para escribir una teoría, sí. Para escribir una teoría que explique los intervalos que vamos a relacionar, habrá que hablar de octavas y de quintas y por qué, pero para tocar no, y sobre todo para que la gente venga a los espectáculos a divertirse tampoco. Pues este que tenemos aquí, es decir, no me paro ahora en temperamentos ni en intervalos, pero este que tenemos aquí es Ptolomeo, una autoridad astronómica, matemática y musical de la antigüedad, de los tiempos en torno al siglo I, que decía, bueno, las afinaciones que hoy llamamos mesotónica, temperada, igual y cosas así, que las veremos en el Renacimiento, ya fueron formuladas en estos tiempos. Es decir, ¿para qué dividían los aristoxénicos una cuarta en 60 trozos? Evidentemente no era para cantar 60 notas de re a la, de re a sol o de sol a re, si quieren bajar, que dicen, es que los griegos construían sus escalas, no han oído, en sentido descendente. Bueno, bien, como si quieren hacerlo por saltos de tercera o arpegios, da igual. La teoría no es la música, la teoría es un compendio de las leyes que en cada cultura varía. Ptolomeo está aquí ven cómo se obtenía geométricamente, por logaritmos, porque, insisto, no hay fracciones exactas aquí. La naturaleza, en cuestiones de resonancia del aire, no se atiene a mitades exactas ni a nada exacto, sino a fracciones, pues que es que no sé cómo llamarlas, a números irracionales. A oídos occidentales una octava suena perfecta porque es justo el doble, y una quinta la oímos todos ya, pero cuando bajamos a la cuarta y a otros intervalos menores, ya cada cultura tira por un lado, y lo que a unos les parece dulce y súper agradable, a otros les parece obra del demonio. Pero aquí vemos uno de los varios procedimientos que hay, por ejemplo, para construir una flauta. ¿El neandertal cómo las construía, o el cromañón? Pues me imagino que a oído, por el método experimental. Lo cierto es que con las flautas que dieron, con las últimas, se dan tonos y se dan semitonos. Ptolomeo está aquí por la curiosa razón, una idea que defendió toda su vida. Él afirmaba que el monocordio, esto no tenía ninguna dificultad, supongo que entienden que en Grecia claro que había monocordios, si no, ¿cómo iban a especular los pitagóricos de si cuartas, si bitonos, que es una complicación excesiva? Tú coges una cuerda, la tensas sobre una tabla, porque construyes uno de metal más caro para que te dure, y ahí tienes el monocordio. Y sobre la tabla, a oído, o geométricamente, o por razones numéricas, o como sea, sobre la tabla, veámosla desde arriba, pues tú te marcas ahí las cosas. Y si no se llama la así, pues se llama alfa, beta, que es como se llama en la época, y ya está. Pero tú tienes ya un monocordio, ya sabes música, seas teórico o no, y ya tienes las cantidades ahí puestas, y tú experimentas. Yo les voy a preguntar, ¿cómo afirmamos la cualidad consonante? ¿De dos sonidos consecutivos o de dos sonidos concomitantes? Porque los griegos hablaron de cosas. Pero es que siempre era en un sentido lineal, melódico. Es decir, lo que se dice de griegos y romanos es que no se les ocurrió. Esto es lo que se está diciendo. Que esto no pasó. Que hasta algún momento de la Edad Media, perdidos en la oscuridad del siglo IX,
ahí es cuando Occidente, no digo Ubaldo, quienes fueran, digamos, la mente occidental ya estaba madura y va y la polifonía eclosionó. Esta es la historia oficial, y esta es la que estamos cuestionando aquí. Ptolomeo está aquí, amén y aparte de todo lo que hizo, que es muchísimo, y lo que no voy a contar ahora, porque continuamente insistía en que el monocordio no era un instrumento musical. Decía que eso, que era la base de toda teoría y de toda especulación, y lo sigue siendo, porque lo sigue siendo, que es, bueno, esto en realidad es una cuerda de guitarra. Decía que eso no era un instrumento musical por la sencilla razón de que se tocaba con una sola mano, y por eso lo hemos puesto aquí. Avanzo, estoy ya en la página siguiente, es decir, me he saltado todas estas dos páginas que habla de intervalos, etcétera. Estamos en la página 19. En el tercer párrafo, ahí se habla de la distinción que he hecho antes, gymnastique versus musique, que perduró no exactamente así, pero es la que da lugar después al trivium y al quadrivium, que es el sistema educativo de toda Roma y después de buena parte de la Edad Media. Y ahí la música siguió estando con las tres disciplinas que he citado: astronomía, geometría y aritmética, que son, no las entiendan como las entendemos hoy, aunque tratan de las mismas cosas, pero tratan de proporciones: la proporción de los cielos, la proporción de los sólidos geométricos, la proporción de los números, que por eso todo el misticismo pitagórico y aquello era una cosa un poco sorprendente. Realmente les trataban como una secta los pitagóricos en tiempos, porque ayunaban, decían que todo estaba hecho de números. Hoy que ya hemos visto Matrix, pues a lo mejor no nos preocupa tanto eso y nos atrevemos a pensar un poco más. No sabemos qué habrá al final, si quarks, estructura. Lo que sí sabemos es que los átomos hoy en día vibran, eso sí es cierto, que a ese nivel hay movimiento. Bueno, este cuadro es de Degas, es de un romántico, y está intentando ilustrar la gimnopedia, es decir, esa parte, pero no solo gimnástica, cualquier cosa que tuviera relación con el cuidado del cuerpo. En realidad lo que significa es el cultivo. Es decir, la gimnástica es el cultivo del cuerpo y la música es el cultivo de la mente. Cultura significa eso, significa cultivo. Es decir, cultivar no es tirar las semillas en el campo y dejar que crezcan. Eso es sembrar, y lo que ustedes cultivar es despejar un trozo, mantenerlo limpio, procurar que no le falte, es decir, procurar que eso crezca, se desarrolle y mejore, que mis tomates sean mejores que los de él y los del año que viene. Eso es cultivo, una actividad organizada, ya razonada y planificada. Y ellos hablaban del cultivo del cuerpo, o cultura física, que es la gimnástica, y musique, que era el cultivo de las habilidades o de las facultades mentales. Y ahí, claro, tenía un papel muy importante lo que hemos dicho aquí y lo que nos falta por ver. Si la escala o la serie era un reflejo de la estructura o no, si era las leyes de la psique o no, y cosas por el estilo. Pero que con el problema de los números estamos peleando más de 2000 años y sigue sin resolverse. Bueno, hoy lo hemos resuelto a satisfacción. Desde los tiempos de Bach se adoptó en Occidente el sistema temperado, corregimos las pequeñas diferencias y ya está, y hemos tirado hasta hoy. Pero durante 3 siglos hubo una larga polémica, del 1400 hasta tiempos de Bach, en toda Europa, sobre qué sistema era mejor, si uno que incluyese terceras mayores y menores, pero no terceras aumentadas, etc. Aunque les suene extraño, en estos tiempos, Renacimiento y Barroco, y antes, sobre todo antes, en esos tiempos se empiezan a perder, hubo cuartas aumentadas y cuartas disminuidas, quintas aumentadas y quintas disminuidas, mientras que eso de octavas, quintas y cuartas hoy en el sistema temperado solo están las justas, que esto da igual. Yo tengo un pastel que se llama octava, o se puede llamar cuarta, o se puede llamar 2 octavas, y todo el problema está en hacer los trozos para que cuantos comensales seamos, pues todos comemos. Quiero decir que en una cuerda no hay nada. Nosotros ponemos los trastes ahí porque hemos corregido la naturaleza, y otra cultura los puede poner donde considere, que eso no es la cuestión. Ya lo hemos explicado. Todos vemos 7 colores, pero nadie está obligado a pintar con los 7 colores que hay ahí. Y los chinos y los orientales, quiero decir, hacen ese tipo de pintura plana. Esto creo que ya hicimos algún chiste en las primeras clases, saben de qué hablo, ¿no? Una pintura sin perspectiva, ¿no?
¿No han visto pintura oriental japonesa? ¿No la han visto? Pues busquen Okusai, por no pararme más ahora. Hombre, seguro que han visto. Pintan unas cosas sin perspectiva que parece que no... Mira, si me das un segundo, no puede ser. Tengo estos chicos completamente... Pero solo viendo esto ya lo entenderán. Google. Okusai es un pintor de 1850, pero hay muchos así. Este tipo de, si veo un cuadro suyo, este tipo de pintura, que a veces no respeta la perspectiva, no es una pintura, esto por ejemplo, no es una pintura como la que hacemos aquí, realista, ¿no? Por ejemplo esto, sino que aquí diríamos, es que eso no es perspectiva cónica ni cabello, no refleja lo que ven los ojos, pero los chinos y los japoneses ven el mundo igual que ustedes y yo. Estoy intentando explicarme. Lo que pasa es que después culturalmente quieren pintar así, oye, pintan así. En el caso de los sonidos pasa lo mismo. Octavas, quintas y cuartas, pues hasta ahí, pues todas las culturas humanas las contienen. Pero más allá, o más acá, según vamos descendiendo, y más allá del semitono, oye, pues nada que objetar. La cultura hindú y la cultura y otras culturas, hay unos vídeos que tienen que ver en YouTube, cortitos, pues ya los... Bueno, pues estamos en la página 19 con lo de la gimnástica y esas cosas, ya las veremos con más detalle. Y en el párrafo siguiente, como dice ahí, en estos tiempos, 320 a.C., tiempos de Alejandro, Alejandría se funda un poco antes de esa fecha, ahí es cuando creemos, dice los estilos clásicos, eso ya lo trataremos en detalle, qué son los estilos clásicos, qué son los estilos populares, cuando lleguemos en pleno. Pero en este momento es cuando aparece el primer alfabeto musical, está en el párrafo siguiente, en la segunda línea, hacia el 400, cuando llegó a usarse la notación musical, tal vez en el siglo IV, dice, pues esta es la primera notación musical griega que tenemos, es una notación alfabética, es decir, utiliza las mismas letras, claro, no es fácil indicar la altura, esto está claro. Cuando inventamos este sistema, sí, esto es muy tardío, esto sí que es un mérito de Guido, de Ubaldo y de todos los gregorianos y de quien fuera. Primero fue una línea, ya lo veremos en el programa, luego fueron 2, luego fueron 4 y al final fueron 5. Pero hasta que no ideamos un sistema así, ¿tú cómo indicas la altura? Tú no indicas, no puedes, salvo que los músicos que están tocando ya sepan lo que van a tocar. Y un sistema alfabético permite precisar muchas cosas. Por ejemplo, se me ha olvidado, lo quería haber incrustado aquí, en el otro vídeo está, hay un fragmento de Eurípides, del Orestes de Eurípides, uno de los pocos que nos han llegado de esa sesentena, es el más famoso, que todo el mundo habla, el fragmento del Orestes de Eurípides. Ahí hay una serie de filas de caracteres alfabéticos que son el texto, es un trozo como un pergamino ahí y ya está. Pero hay unas indicaciones en medio, que se sabe hace tiempo, que eran indicaciones para el aulos, es decir, son notas musicales para que el aulos descienda. Pero la explicación hasta el otro día es que llegados a ese punto, el hablante o el cantante, el actor se callaba, el aulos daba la nota, se callaba y el otro seguía hablando. Hasta los trabajos de West, a partir del 2000, West y otros, Barker, en fin, estudiosos que ahora no vienen al cuento, yo después ahí los consigno. West, si quieres saberlo, Ancient Greek Music, libros que tiene muy recientes, que ha demostrado que no es que he llegado aquí a esa indicación que sabíamos que era una nota para el aulos, se callaba el recitante, daba la nota al aulos, se callaba el aulos y seguía el otro, sino que ahí el aulos emitía una especie de pedal, una nota sostenida, que hay una nota aquí, otra aquí, es decir, esas notas musicales están en determinados puntos del texto, a ciertos intervalos, no están por doquier ni oculto, siempre al inicio de cadencias y cosas así, pero no es que se callaba uno para que tocara el otro y luego se volvía a callar, para no contradecir lo que nos ha llegado, lo que dice Platón, o lo que dicen unos o lo que dicen otros, sino que en ese momento el aulos cambiaba de nota según la indicación, y aquí se generaban acordes de séptima, de quinta, terceras y otro tipo de cosas. En su momento ya consignaré
la página también, para que no, quiero decir, que si quieren matar al mensajero, que en este caso soy yo, pues mátenlo. Pero el problema va a seguir ahí, no se va a mover lo más mínimo. Esto que vemos aquí, en cambio, es notación romana, pero también mitad. De Roma tenemos todavía menos fuentes, que es, fíjate, son los, si consideramos el milenio, la primera mitad del milenio es helenística, así la llamamos, son los gobernantes que hemos citado, Roma también está por ahí, y la segunda mitad del milenio es Roma. Pues tenemos todavía menos. Este es un órgano que se encontró en Aquincum, no es hidráulico, es chiquitín, no es muy grande. Aquincum está ahí por Budapest, cerca, y este es el rango tonal que se cree que usaba, según algunos cromático, según otros diatónico. En la clase de hidráulis está detallado, hay 2 clases sobre el hidráulis, ya les diré cuando, todavía nos llevará un tiempo subirlas a internet, pero antes de Navidad sí puedo estar. Y esto por lo que aparece aquí, donde estamos, donde dice la notación musical, cuando se inventó un sistema que fue alfabético, y así perduró. Y con esto doy por cerrado el programa, solo vemos 3 y acabamos. La página 20, como ven, abunda en más intervalos, excepto el primer párrafo que habla de Pitágoras y la armonía de las esferas. Los últimos, ahí está el bitono, lo ven en negrita. Es decir, una cosa es un ditono, con D. 2 tonos sí que son una tercera mayor, de do a mi, por ejemplo. Pero un bitono, que es la suma de 2 tonos completos, es ligeramente mayor. No en el mismo intervalo. Todas estas sutilezas que están aquí, si siguen leyendo 4 líneas, 5 después de donde dice bitono, salen los cuartos de tono. Entenderán a dónde voy a ir a parar. Lo que dice ahí, el oído griego, estoy hablando ahora del oído musical griego, no del oído de cualquier griego o de cualquier sirio o de cualquier tirio, sino de alguien versado en música, es decir, alguien que tocaba o que calculaba intervalos o que era musicalmente educado y asistía a los conciertos. Era un oído más refinado que el nuestro, porque detectaba fracciones menores que el semitono. Estos eran géneros cultos, eso no se confundan ahí. Las masas, digamos el público, la música popular era diatónica, tanto en Grecia como en Babilonia, que yo no sé si era do mayor, eso no lo sabe nadie, pero eran tonos y semitonos, y había octavas y había lo que había, pero un sistema diatónico. Mientras que esos géneros que he introducido ahí arriba, con fracciones menores, cuartos de tono, etc., eso fueron géneros cultos, para intérpretes profesionales y para circuitos culturales más reducidos, más especializados. Diríamos hoy para los músicos que asisten a los conciertos o algo así. Pues como estaba diciendo, todo esto lo que nos indica la lengua tonal de los griegos, su sistema teórico, que es mucho más complejo de lo que yo estoy presentando aquí, pero no da tiempo a entrar, y el hecho de que usaran intervalos o especies de intervalos, como las llamamos. ¿En qué se distingue una tercera mayor de una tercera aumentada? Pues diríamos que una es más dura y la otra es más blanda, y no sabríamos expresarnos mejor, pero hay una diferencia matemáticamente cuantificable, experimentalmente también, porque cualquier músico puede decir, eso está desafinado, esa es más aguda, esa es más baja. Sugieren, él dice sugieren, y yo afirmo que el oído griego, un oído musical griego, era un oído más sensible que el nuestro. Quiero decir que donde yo digo do sostenido, desafinado, pues un griego u otra cultura cualquiera podría dar un nombre de otra nota o de otro elemento del discurso en cuestión. Bien, pues hemos dado un repaso general. Nos quedan solo 3 transparencias para ilustrar algunos puntos que ya han visto en sesiones precedentes. Tenía solo ese objeto, las clases sobre instrumentos griegos y romanos que hemos grabado y la que grabaremos dentro de unas semanas. Habrá una al final de Grecia sobre máquinas de la antigüedad, de esta gente. Estas ya las vieron en las sesiones del laúd. Este es un laudista griego de los tiempos de Alejandro, pero esta figura no es real, está reconstruida con Photoshop. En la figura real le falta todo el mástil y esta mano, que es lo que suele pasar. La mano izquierda del mástil casi nunca está, y si está el mástil no está la mano izquierda, pero en este caso esta mano sí es real. Él la ha exagerado un poco, pero ya la vieron la semana pasada. La mano tiene los dedos cerrados y está por encima de
de las cuerdas, y la postura no admite discusión, ni hoy ni dentro de 1000 años. El angelito, en este caso Eros, va a rasgar las cuerdas. Sería el colmo que construya un laúd con 6 cuerdas o con 4. Este tendría por lo menos 4, si no 5 o 6, para afinarlas todas igual, o teniendo tensiones y diámetros diferentes, afinarlas de modo diferente para que yo, al tocar, todo suene igual. Esto es un... En fin, estamos aquí dándole vueltas a lo que no hay, como pi perdido en... Esta es una mantinea. Aquí sí que se ve que las dos manos, aunque falta todo el mástil, falta buena parte de esta mano, pero se ve claramente que las dos manos digitan. Es decir, la izquierda tiene dedos separados en puntos diferentes del mástil y la derecha igual. Esto no significa que haga acordes o coincidir los sonidos a la vez, no significa, pero no veo yo la complicación. En cambio, en este caso sí, indudablemente Eros va a dar un bicorde o un tricorde o un monocorde. Yo no sabía cómo llamar a eso. La explicación oficial es que estos objetos no sirven para afirmar nada. Ella es Lutatia Lupata, él es del 300 a.C., ella es del 200 después de Cristo. Medio milenio entre ambas imágenes. Esta la encontramos aquí en Mérida, es de la Hispania romana, pero la encontramos en el 56. Ha pasado ya medio siglo y apenas un par de estudiosos españoles, y nosotros, bueno, se cita a veces en los libros, por ahí afuera sí, pero como que esto no está ahí, pero está ahí. Esta ya la conocen. Esta es el Hydraulis, son las dos clases que ustedes no han visto, pero que estarán pronto en YouTube. Este se encontró en Dion, se encontró esto, los tubos, partes del mecanismo de la caja. Esto es ficticio, reconstruido, pero en fin, no me quiero anticipar aquí. Estas máquinas, porque era una máquina, aquí se ven las bombas, esto no es para apoyar, aquí dentro hay émbolos y pistones que empujan el aire a un mecanismo que hay en la caja y después sale por los tubos, pero esto no es para apoyar, estos son tubos también. Esto estaba construido en metal y no hubo uno ni dos. Esto fue un instrumento municipal a partir de los emperadores, es decir, a partir del siglo I después de Cristo. Ubicuo, hombre, por todas partes no, porque esto es un armario que todo eso para moverlo cuesta mucho, pero en cada ciudad al menos uno, y en las casas de los nobles y patricios, todo el que era alguien y quería dejarlo claro y demostrarlo también, es decir, hubo por todas partes. Aquí se ve el mecanismo de acción, están detallados ahí. Todos los ejemplares que se conocen hoy, que solo son 3, hemos encontrado restos de 3. Este que era de agua, el de antes que era de aire, otro más que ahora no me voy a parar, y todo lo demás hasta 40 no son instrumentos, son representaciones. Un mosaico, como este, un dibujito en una cerámica, una inscripción no sé dónde, hasta 49 o así. Todos están listados en esa clase, todos los que se conocen a fecha de hoy. En el caso de algunos, pocos, en los Hydraulis no hemos encontrado la fuente, o sea, la imagen correspondiente, la terracota, pero en casi todos. De los 49 que hay, 40 y tantos están en ese vídeo, a diferencia de los laudes que la vimos la semana pasada. Nos hicimos con la mitad, pero faltaban bastantes más. Y esta es la máquina de Antiquitera que les cité. Antiquitera es una isla que hay aquí, más o menos por aquí nos indica, frente a las costas de Ítaca, donde llega Ulises después de su larga odisea, al final de su vida. Y allí en los años también, no recuerdo la fecha, creo que fue en torno al 67, 70 por ahí, se descubrió en un pecio griego, se cree que venía de Alejandría, a 300 metros se encontró este artefacto que durmió el sueño de los justos en el Museo de Atenas hasta que en los años, creo que fue en los años 90 o así, se le pasó por un TAC, por un escáner como los que usamos ¿saben qué es un TAC, no? Resonancia magnética, luz no visible, luz de electrones, protones, cosas que con el ojo es imposible ver. Está en YouTube, si teclean máquina de Antiquitera, o teclean música y máquinas, lo ven en uno de nuestros vídeos, y si les gusta, pongan me gusta. Es que no, gente lo ve, pero no ponen. Luego si les hago algún tiquismiquis, es que no se oye bien, es que no sé qué. Chico, ¿qué más quieres? Vete a buscarlo. Esto que hay aquí es de este tamaño, pero aquí dentro hay al menos 32 mecanismos, 32,
idénticos, que no digo similares, ruedas dentadas, solo que no son de ese tamaño, engranadas unas con otras. Pues las quería haber incluido, pero lo he dejado para la sesión de las máquinas. Cuando acabemos Grecia, antes de entrar en la Edad Media, grabaremos una sobre máquinas de la antigüedad, sierras para cortar piedra, relojes como este. Estos son reconstrucciones actuales. Y este es el pedrusco que salió del mar. Claro, tengan en cuenta 2000 años debajo del mar. Ahora están bajando otra vez. Estas semanas han construido un traje en mitad del camino entre el hombre de hierro y un mini submarino. Es decir, claro, porque meter ahí debajo un mini submarino y destrozar el precio es perderlo todo. Está a 300 metros. De modo que han diseñado un traje especial que resiste mucho la presión. No hay que no es un traje de buzo, es híbrido. No es un submarino, pero parece el tío, el hombre de hierro, pero el malo, el otro, ese que va. Y van a bajarse. Creo que ya han hecho un par de inversiones y en los próximos, para ver si encuentran en el mismo precio alguna otra historia. Para recoger ánforas no se construye ese traje. Bueno, esta es la máquina de Antiquitera, un calendario astronómico que indica estaciones, ciclos de los planetas conocidos, fechas, eclipses y un montón de datos, pero con mucha precisión. Construido en el siglo III a.C., en Alejandría probablemente, en esa biblioteca, los tipos que hemos estado viendo. Y esto está para cerrar, es decir, todo esto que murió, colapsó, todo eso que los antiguos eran mejores en todo, en el 500 después de Cristo, no resucitó hasta 1500. El término renacimiento es un vocablo que idean los estudiantes universitarios y los compañeros de Da Vinci y los profesores, pues, gente como Di Lasso y los que acabamos de ver, para referirse a ellos mismos en relación al mundo clásico. El vocablo indica renacimiento. ¿Renacimiento de qué? Renacimiento de la Grecia clásica. Año 0, 1000 después de Cristo, 1500, tiempos de Pericles. Ellos, Da Vinci, Sarlino y todos ellos, Vasari. Giorgio Vasari es el primero que crea el nombre por una biografía. Giorgio Vasari se llama Renacimiento a ellos mismos para indicar que está renaciendo Grecia y Roma. Ese es el mensaje. Lo que vemos aquí es la portada del libro que derribó el mito de Galeno al cabo de 1000 años. Este es Andrea Vesalio, un anatomista renacentista que empezó a hacer lo que ya hacían en la biblioteca de Alejandría. Aristóteles tenía legiones de centenares de médicos. Aristóteles se los puso a Alejandro Magno. Centenares de médicos organizados por equipos para que diseccionase toda clase de bichos y cadáveres humanos. Se levantó la prohibición y ver lo que había ahí dentro, si el alma estaba aquí o en el hígado o dónde estaba, porque durante toda la Edad Media decíamos que todavía hablamos así, ¿no? Como que amo con el corazón, siento con el corazón, pero en el corazón no hay nada. Es un metro de músculo enrollado como una monda de patata, una bomba fantástica que funciona 80 años hoy sin interrupción, pero ahí no hay nada. El mito de Galeno cayó con Andrea Vesalio, que retomó los trabajos de los médicos de Aristóteles. He hecho legiones, eran varios centenares de médicos solo dedicados a eso, por equipos, diseccionar cosas. Lo mismo que se hizo en Alejandría después, y después volvió a dormir el sueño, es decir, el nacimiento de la fisiología moderna y de la anatomía como la entendemos hoy. Vesalio, 1500 años después, hizo sus dibujos y consiguió en 75 años derribar pues lo que no había durante 1000. Este es un autorretrato de Vesalio. Está un autorretrato, es el mismo, se pintó en esqueleto. Está entregando, la figura representa una alegoría, está entregando sus dibujos, sus diseños a la autoridad y pidiendo que los acepte, porque él ha abierto, ha pintado. Esto estaba mal visto, depende, ¿no? Más de uno pagó con la hoguera estas cosas. Le está enseñando sus dibujos a la autoridad y le está diciendo que los acepte o que le tire al precipicio. Este es el mensaje. Esto es lo que yo he visto ahí. Decía que él ahí podía seguir los nervios, las venas y la sangre ahí dentro, pero que el neuma y todo eso de lo que hablábamos aquí de ahí no veía nada. Sus libros de anatomía y sus láminas todavía hoy, 500 años después, se siguen utilizando
en las mejores facultades de medicina del mundo, porque hay algún error, pero sigue siendo un libro de texto. Este es un autorretrato, este en cambio no, pero se puede interpretar que también es la vena cava, es decir, es una sola vena del cuerpo humano desde que sale en origen hasta que vuelve. Y aquí lo dejamos.